variables aritméticas, la función es incremento y decremento, que es principalmente para hacer la parte de contadores, ya sea ascendentes o descendentes. Y habíamos comentado que estas variables precisamente tienen una característica en el controlador, es decir, ya de manera física, que no se pierde el contenido de las variables, aunque se apague el controlador. No pasa lo mismo con el simulador, ya que si nosotros cerramos el simulador, pues obviamente el contenido de las variables se reinicializa a cero y pues siempre comienza con ese valor. En caso específico, cuando estamos hablando de un contador ascendente, en el simulador no hay tanto problema cuando abrimos por primera vez el simulador, puesto que todas arrancan en cero. Sin embargo, cuando hablamos de un contador descendente, pues sí tenemos que inicializar la variable con un valor en particular. Para este caso se utilizan funciones complementarias, como lo es el set y el clear, en donde el set podemos nosotros asignarle un valor a una variable y en el caso del clear, pues limpiarla. Es recomendable que cuando habíamos comentado que cuando hacemos nuestro programa, pues siempre consideremos esa parte de la inicialización de variables, porque aunque en el simulador cuando lo abrimos todas comienzan en cero, después de hacer una primera simulación del programa, pues obviamente el valor de las variables se queda con el último valor con el que trabajó. Y cada que corremos nuestro programa, pues forzosamente hay que inicializar estas variables, ya sea con un set o ya sea con un clear. Principalmente esa es su función, no está acotado a que solamente hagan eso de inicializar, ya que estas funciones pueden ser utilizadas dentro de nuestro programa, ya sea para hacer un reinicio temporal. Si es que estamos utilizando una sola variable para hacer múltiples contadores, puede ser un reinicio interno temporal, les decía, o bien simplemente con el set utilizarla como una función para colocar números a manera de bandera, tal vez para saber cuál es la secuencia que sigue, cuál es el procedimiento que va a ejecutar en base a unas condiciones, etcétera. Vimos también lo que es la función jump, la cual nos permite un salto entre líneas referenciado principalmente a una etiqueta, que es la instrucción label. Y el conjunto de estas, pues precisamente ya estuvimos viendo ahí en el ejemplo que nos permite hacer un programa ciclado de manera indefinida, es decir, que se quede ejecutando sin que tengamos que estar poniéndole play en cada momento. La segunda, pues es que nos permite hacer un ciclado condicional para que haga una secuencia, una figura, una trayectoria, un cierto número de veces. Precisamente con la función jump de manera condicional, con un if, conjunto con un incremento de una variable o un decremento, podemos hacer esa instrucción para que solamente brinque un cierto número de veces y obviamente pues ejecute la secuencia que nosotros deseemos para nuestro programa. Bueno, de ahí empezamos a platicarles. Esto fue en la clase pasada, ya les estuve diciendo de esta otra función que son funciones de temporización. Una de ellas es el timer, que es igual que un delay, lo único que hace es un retardo, un cierto número de tiempo de manera definida, para que el robot se quede pausado en ese punto y posteriormente continúe con la siguiente parte. Entonces, el rango de esta función timer es de 0.01 a 655.35 segundos. La sintaxis solo hay que poner timer, espacio y el número de segundos que queramos que haga la espera. Posteriormente la instrucción pausa, y a diferencia del timer, esta hace una pausa de manera indefinida. ¿Por qué? Porque en el timer es definida porque nosotros le decimos cuánto tiempo, pasado ese tiempo, continúa. En la función pausa, cuando nosotros la colocamos, el robot se detiene de manera indefinida, hace una pausa, como si nosotros presionáramos manualmente el botón de pausa, que se llama hold. Al presionar el hold, el robot se detiene, su ejecución se detiene mecánicamente, su movimiento permanece en ese punto hasta que nosotros presionamos el botón de start. En el caso del simulador tiene un dato curioso con esta instrucción, puesto que no la reconoce. Entonces, ahorita lo comentamos cuando vemos lo del simulador.
Sin embargo, en el controlador, cuando nosotros la insertamos, eso es lo que sucede. Se detiene el robot y permanece en ese punto hasta que nosotros manualmente presionamos el botón de Start. Les decía que la diferencia, aplicativamente hablando, es de que la instrucción timer se utiliza cuando hay robots que interactúan con el mismo proceso. Y ya nosotros tenemos contabilizado el tiempo que debe permanecer en espera un robot para que los otros dos hagan su función y salgan y continúen con su secuencia. Esto se hace por tiempos, puesto que cuando se ejecuta un programa, pues difícilmente va a haber algún retardo, que lo ejecuten menos tiempo, que lo hagan más tiempo, puesto que todo está programado. Entonces aquí no hay tanto riesgo de que eh, podamos tener que los otros robots se tarden más y pueda suceder alguna colisión o algún tipo de daño, precisamente ya sea al robot o a la misma pieza que están procesando, porque no se hayan cumplido los tiempos. Entonces, esto es cuando el robot necesita tener una pausa para que a lo mejor otros entren a hacer un subproceso en la misma pieza, salgan y el robot continúe. Y la pausa, a diferencia del timer, pues nosotros vamos, como tenemos una pausa indefinida y es hasta que manualmente presionamos un botón, generalmente es cuando se ocupa que el operador o hay una persona que entra en interacción con el proceso. Posiblemente el robot haga el corte de una pieza, de una placa a lo mejor, se vaya a una posición segura, entre en pausa, entra el operador, hace el cambio de pieza o la reorienta en otra posición para que haga otro corte, o bien hace algún tipo de ajuste, y cuando el operador termina, pues sale del área de trabajo, presiona el botón de Start y continúa con su ejecución el robot. Bueno, continúa con su programa. Esto se hace porque no siempre cuando entra un operador, pues a lo mejor no es un tiempo que siempre sea el mismo. A veces puede ser menos, puede ser más. Entonces, como es un tiempo variable, no es recomendable utilizar temporizadores, timers como tal, para que el operador tenga un cierto tiempo únicamente para que haga eso. A lo mejor se le atoró o ahora no la pudo sacar o sucede algo. Entonces, para evitar eso, mejor la función pausa hasta que el operador termine y salga, pues él manualmente continúe con la ejecución del programa. La otra función que habíamos comenzado a platicar es la función call. El call, a diferencia del jump, porque pudieran en algunos casos referenciar a lo mismo, el jump nos permite saltar entre líneas e inclusive nos permite saltar a otro programa, pero no tiene la característica de que pueda regresar al programa que lo mandó a saltar. Es decir, tengo un programa, a la mitad del código pongo un jump a otro programa, puede brincar a otro programa, lo ejecuta por completo y ahí acaba. El call tiene una característica, que el call manda a llamar programas y podemos tener un código, a la mitad un call que ejecute una secuencia, va, la ejecuta por completo, regresa y continúa donde se quedó. Es decir, el call permite que vaya a un programa, lo ejecute por completo, regrese y continúe en la línea que se quedó para seguir la lógica programada. Podemos tener hasta 8 niveles de empalmes, es decir, calls anidados. El programa 1 manda a llamar al programa 2, el 2 al 3 y así sucesivamente hasta que el programa 7 manda a llamar al programa 8. Si sucediera el caso de que el 8 llame al 9, ahí manda una alerta de que ya tenemos más de 8 empalmes, más de 8 llamados, y ya no se puede ejecutar esa lógica, ¿sale? Eso sería un máximo de 8. Que el 7 llame al 8, ese sería el máximo que podemos tener calls anidados, y el retorno es exactamente igual a cómo se llamaron. Si el 1 llama al 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y así hasta que el 7 llame al 8, cuando termine de ejecutar el 8 regresa al 7, termina el 7, regresa al 6, al 5, al 4, hasta que llegue al programa 1. No hay una forma de decir que del 5 quiero que se regrese hasta el 1. Ahí sí no, tiene que ser forzosamente en el mismo orden que fueron llamados, en ese mismo orden regresa. ¿Sale? Cuando nosotros no deseamos eh, que, que, por ejemplo, cuando el programa 1 manda a llamar al programa 2, cuando encuentra el end del programa 2 es cuando regresa. Si nosotros por alguna razón quisiéramos que a la mitad del programa regresara, podemos hacerlo con la función red. Nosotros insertamos la función red en el programa 2 a la mitad y cuando llega a encontrar esta instrucción, el red, regresa al programa que lo manda a llamar
y corta, por así decirlo, la parte que está por debajo del red. Bueno, ustedes dirán, bueno, si yo creo un programa para que lo mande a llamar, ¿para qué pongo un red? Si entonces, si yo lo hice para que ejecutara todo, pues ¿qué caso tiene que lo ponga? Esto se utiliza cuando nosotros reutilizamos programas. A lo mejor supongan ustedes que tienen un programa de una trayectoria, por ejemplo, el de su programa de la simulación 1 que ustedes hicieron, y solamente van a utilizar la mitad de la secuencia, es decir, la mitad de los puntos, porque solamente es lo que requieren. Entonces, lo podrían decir, bueno, yo tengo un programa que hace toda la secuencia, lo programé muy bien, hace muy bien la figura, pues yo quiero reutilizar ese programa, pero solamente hasta la mitad lo que yo necesito. Para no decir, pues borro los demás puntos y que se ejecute por completo, pues porque posteriormente a lo mejor van a utilizar nuevamente todo ese programa completo, pues decir, bueno, ¿cómo le hago para solamente utilizar la mitad sin que borre yo los demás puntos? Si estuviéramos hablando a lo mejor de un programa en un PIC o en Arduino, bastaría a lo mejor con ponerle comentarios a las instrucciones, las que no queremos ejecutar, para que no las haga, pero no las borramos, simplemente como que las comentamos. Es algo similar a nuestro programa que estamos reutilizando, y posiblemente yo nada más necesite la mitad, entonces le pongo un red hasta el punto que yo necesite. Y lo que voy a hacer es reutilizar un programa donde solo ocupo la mitad de los puntos y lo estoy haciendo con la función red. Entonces ahí es donde nosotros aplicamos precisamente esta función y para esos casos es cuando es funcional. ¿Sale? Bueno, esas son las instrucciones que vamos a ver ahorita, lo que es el timer, el pause, el call y el red. Entonces minimizo la presentación y corro la máquina virtual. En lo que va entrando, les voy comentando, les voy a mandar con su jefa de grupo lo que son las siguientes actividades. Esta es nuestra última clase antes del periodo de receso vacacional. Y bueno, es importante pues también estos días de descanso para ustedes. Sin embargo, les voy a dejar ahí un par de actividades para que sigan trabajando. No son tan complicadas, es lo mismo del simulador, es para que practiquen, no lo dejen a un lado y sigan ganando un poco más de experiencia en esta parte. Y lo que les había comentado referente al avance de su proyecto, es un documento muy sencillo donde solamente hay que plasmar los puntos que les voy a indicar, como lo es el nombre del proyecto, los objetivos, su justificación, los integrantes, para que yo vaya teniendo precisamente esa base de datos referente a su proyecto. Entonces es un documento muy sencillo, a lo mejor no más de 5 hojas a lo mucho. Es información muy específica, no necesito que pongan ni marco teórico, y si van a utilizar un microcontrolador, pongan la historia del microcontrolador y las características, etcétera. Es más información de qué es lo que van a realizar, ¿sale? Entonces, ahorita acabando la sesión se los voy a mandar con su jefa de grupo para que puedan revisar ese avance de proyecto que tienen que entregar. Y las siguientes actividades pues son, les repito, parte del simulador, para que sigan practicando, sigan ahí trabajando con esta herramienta y bueno, no se les vaya a ir olvidando algunas cuestiones. Entonces, ya entró, ya ejecuté aquí la licencia. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, sí, la que yo estoy compartiendo. Sí se ve, profesor. Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer un nuevo proyecto de manera aquí muy rápida. Dinámica 8C bajo 2. Ahí está. Agregamos el robot. Add robot NX100 HP Family HP3J00 y all.prm. Damos OK. Ahí se carga el modelo del robot y ahí está. Ok, ahí está esa parte. Permítame tantito. Pongo la notificación para que alguien se va
checar. Ok, ahí está. Listo. Ok, ahí está. Abro mi ventana de programación. Vamos a programar con movimientos joint, así como lo hemos estado, perdón, moviendo al robot por ejes, como lo hemos estado haciendo. Voy a cambiar aquí la velocidad para que sea a 25. Movimientos J ahorita simplemente para hacerlo de manera como ejemplo. Okay, vamos a poner el robot aquí de frente para que se vean las dos rutinas. Vamos a ver la función timer. Vamos a hacer un programa en donde nosotros ejecutemos una secuencia, vaya a posición de casa, haga una espera, vaya a otra, ejecute una secuencia 2, termine, regrese a posición de casa y finalice el programa. Entonces voy a grabar en la parte de la izquierda, aquí donde lo estoy rotando, una primera secuencia, muy sencilla, nada más de unos 4 puntos. Estos puntos son cualesquiera. Grabo un primer punto, grabo un segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto punto. Ahí está. Después de ahí quiero que se vaya a posición de casa. Para regresarlo a posición de casa, en la ventanita de posición, habíamos comentado que yo puedo borrar estos números y ponerle 0 y con eso regreso a la posición de casa. Ahí está. Y grabo precisamente ese punto. Listo. Posterior a eso quiero que haga una espera de 2 segundos. Entonces aquí recuerden que como lo habíamos comentado de la función jump, del incremento, del decremento, lo que voy a hacer es editar la instrucción directamente desde mi teclado. Entonces aquí le voy a dar doble clic en esa línea porque después de ese es donde yo quiero el timer. Y le voy a poner timer, pongo con mayúsculas, timer, y le especifico cuántos segundos. En este caso nada más quiero 2 y le pongo add line. Posterior a esto, quiero que ejecute una secuencia 2. La secuencia 2 la voy a grabar de este lado. Vamos a grabarla en esa parte. Ahí está, grabamos un punto. Dos puntos. 3 puntos. Y 4 puntos. Ahí está. Posterior a esos 4 puntos, quiero que regrese a posición de casa. Nuevamente le pongo todos en 0. Y grabo esa posición. Ya la grabé. Y posterior a esto, quiero que haga una espera de 4 segundos. Y pues quiero que se quede de manera ciclada mi programa. Entonces yo le pongo aquí un jump al final, asterisco, que se llame ini, la etiqueta. Pongo add line y regreso en la parte de arriba y aquí le pongo la etiqueta ini. Ahí está. Eso fue lo que comentamos referente al jump en la clase pasada. Entonces vemos que qué fue lo que grabé. Tengo la NOP, que es la primera línea. Tengo una etiqueta de ini. Tengo 4 puntos grabados. 2, 3, 4, 5 puntos. Fueron 5 puntos. Posteriormente esos 5 puntos, posición de casa y hace una espera de 2 segundos. Después ejecuta una secuencia 2, que sería este punto, este otro punto, este tercero y el cuarto. Y posteriormente regresa a posición de casa y espera 4 segundos. Y después encuentra un jump a la etiqueta ini y recordamos que la etiqueta ini la declaré hasta arriba y lo que haría es regresar a ejecutar toda la secuencia. ¿Sale? Bueno. Entonces vamos a verificar el funcionamiento de este programa para ver referente a lo de el timer. Okay, entonces selecciono la primera línea, le doy en Start.
Ahí va el primer punto, ejecuta el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y regresa a posición de casa. Hace una espera de 2 segundos, se queda en ese punto, va a la siguiente secuencia, el punto 1, 2, 3, 4 y regresa a posición de casa y hace una espera de 4 segundos. Posterior a esos 4, encuentra la etiqueta ini, bueno, en la función jump, a ini y regresa a hacer la secuencia 1. Y así se va a quedar el programa. Entonces la función timer basta con que nosotros coloquemos el timer en donde nosotros deseemos y con eso el timer seguido del número de segundos que queremos que haga la espera y con eso ya podemos ponerle temporizaciones a nuestro programa. ¿Sale? Son pausas temporales puesto que nosotros definimos precisamente el tiempo que queremos que haga la ejecución del código. Les decía que la función pausa en el simulador no la detecta por una razón que desconozco. Yo he puesto la instrucción pause y como tal lo que hace es omitirla y continúa con la ejecución del programa. Entonces, no quiere decir que esta instrucción no exista o no funcione. En el controlador, cuando programen el robot, sí existe esa función, basta con introducirla y el funcionamiento sería el equivalente a que yo presione este botón de pausa. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de la instrucción pause? Cuando yo la programe y la inserte en mi código, lo que va a hacer es ejecutar los movimientos y cuando la encuentre, se va a pausar, así como tal y como ahorita lo hice con el botón de pausa. El robot va a permanecer en ese punto indefinidamente hasta que yo manualmente presione el botón de start. Ese sería el equivalente a la función pausa. No sé si porque por la versión del simulador no hayan incluido esa instrucción o haya alguna modificación en cuanto a la sintaxis, porque les repito, no me la detecta. Y bueno, ahorita no valdría la pena programarla, puesto que no la va a omitir simplemente. Entonces, si funcionara, pues eso es lo que haría, el robot se detiene, permanece en ese punto hasta que yo manualmente presione el botón de start para que continúe con la ejecución y la lógica que yo programe. Entonces, por ejemplo, vamos a verificar que efectivamente esa instrucción pausa no la detecta. Voy a quitar este timer y le voy a poner pausa. Pongo replace line. Puse ahí una pausa en lugar del timer. Se supone que lo que debe de hacer es detenerse, pero vamos a ver que cuando yo corro mi programa y ejecuto esos 5 puntos y regresa a posición de casa, inmediatamente continúa con la siguiente secuencia. Entonces no me está respetando la instrucción de pausa. Entonces, les repito, no sé si sea por alguna cuestión de la versión del simulador que aquí no la está detectando, pero bueno, el timer sí lo respeta bien, ya se dieron cuenta que son los 4 segundos, son 4 segundos aproximados. Como estamos hablando de que tenemos una máquina virtual, de que es un simulador que no tenía las condiciones de que trabajaba en tiempo real, pues son 4 segundos aproximados. Si ustedes los contabilizan, posiblemente sean a lo mejor un poco más de 4 segundos, pero lo que intenta hacer el simulador es recrear precisamente que sean 4 segundos reales. Si yo los comparo con otra magnitud, pues sí voy a notar diferencias. ¿Alguien iba a preguntar algo? Alguien por ahí abrió su micrófono. Voy a regresarle el timer de 2 segundos para que verifiquemos que el timer pues sí lo está ejecutando. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí con la función timer? No, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Obviamente yo en los ejercicios que yo les llegue a pedir con el timer, pues no les voy a pedir que hagan con la función pausa, puesto que sé que esa no está funcionando acá en el simulador, solamente serían temporizaciones. Bueno, voy a detener la ejecución de mi programa para ver lo referente a la instrucción call. Nada más que ya, se atoró, ya, ahí está.
Bueno, para la instrucción call les decía que esa instrucción lo que hace es llamar a otros programas. Por consiguiente, lo que voy a tener que hacer o la lógica con la cual yo voy a trabajar es de que en mi proyecto voy a agregar todos los programas, puedo agregar muchos programas por separado y después crear un programa maestro para que tengamos la funcionalidad de un maestro esclavo y el programa maestro llame a los programas esclavos y los pueda ejecutar, lo que sería un programa principal y tener subprogramas. ¿Sale? ¿Cómo hago eso? Bueno, para verificar la parte de los programas que tengo incluidos en mi proyecto, en esta ventanita donde sale el modelo del robot, a un lado hay un botón que dice Select Job, bueno, un icono, que es como una carpeta. Al darle clic en ella, pues me aparece aquí una ventana donde me va a listar todos los programas con extensión JBI que tengo creados en mi proyecto. El JBI son porque los programas se les conoce como jobs, como si fuera trabajos en inglés. Entonces, son trabajos realmente lo que tenemos programado aquí en el código, no son programas, por así decirlo, son trabajos. Y todos los trabajos tienen extensión JBI. Y aquí nosotros podemos ver que tenemos un programa que se llama Default con todas estas líneas, que es precisamente lo que yo programé con los puntos y los timers. Si yo regreso a la ventana donde tengo mi Teach Pendant, pues aquí dice que el job se llama default.jbi. Entonces yo puedo aquí crear más programas y darles diferentes nombres. Voy a crear dos programas con dos trayectorias, por así decirlo. Vamos a ponerle a uno que se llame SEC o SEC1, que sería secuencia 1, y le voy a dar Enter. Cuando hago eso, noten que la ventanita donde tenía todo el código ya se borró, solamente tengo la NOP y la END, y mi programa dice que es sec1.jbi. Si yo vuelvo a abrir la carpetita, pues notarán que ya tengo dos programas, un default y un sec1. En el default puedo volverlo a ver y ahí tengo todos los puntos que yo programé, donde está el timer. Pero ahorita yo voy a trabajar con sec1. Bueno, en este programa voy a grabar una secuencia cualquiera. Entonces vamos a grabar una primera secuencia. Vamos a ponerlo en esta parte. Una secuencia que esté aquí abajo. Vamos a grabar unos puntos de manera muy rápida. Grabamos este punto. Grabamos este otro punto. Grabamos un poco más. 3 puntos. Y 4 puntos. Ahí está. 5 puntos. Son esos 5 puntos los que yo grabé en esta secuencia. Yo los puedo revisar cuáles fueron esos puntos que grabé. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto y el quinto punto. Ahí está. Ahora voy a grabar otro programa, voy a crear otro programa que se llame sec2, que sería mi secuencia 2. Entonces le voy a dar Enter. Si se fijan, se vuelve a poner todas las líneas en este cuadrito en blanco para que yo pueda grabar una nueva trayectoria. Entonces la siguiente secuencia la voy a grabar de este lado para que se note la diferencia. Ahí grabamos un primer punto, grabamos un segundo punto, grabamos por acá un tercer punto, un cuarto punto y un quinto punto. Ahí está otra secuencia. Yo reviso los puntos, es punto 1, punto 2, el 3, el 4 y el 5. Y ya tengo grabado secuencia 1 y secuencia 2 y podría seguir grabando más secuencias, la secuencia 3, la 4, la 5, cuantas yo quiera. No hay un límite de cuántos jobs puedan grabar en el proyecto. Bueno, ya que tengo mis secuencias grabadas, ahora voy a crear un programa que se llame Master, que sería como el programa principal. Yo le puedo dar cualquier nombre, ¿no? Entonces le pongo Master. Y lo tengo en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un programa que mande a llamar la secuencia 1. Terminando, después de la secuencia 1, vaya a posición de casa, haga un timer de 2, lo mismo.
llame a secuencia 2, hago un timer de 3 y se quede ciclado. Básicamente lo que hicimos con los timers, pero ahora estamos utilizando lo que son calls, con esa misma lógica de funcionamiento. Entonces, lo primero que necesito hacer es ponerle un call. La sintaxis es call, seguido de la palabra job, porque es un trabajo, 2 puntos, y después tengo que ponerle el nombre del programa que yo quiero mandar a llamar. En este caso se llama sec1. ¿Sale? Y ahí está, le doy add line. Posterior a esta llamado, quiero que vaya a posición de casa, entonces pongo al robot en posición de casa y grabo ese punto. Y después de esto quiero que haga una espera de 2 segundos. Entonces, timer 2. Ahí está. Después de eso quiero que mande a ejecutar la secuencia 2. Entonces coloco call job 2 puntos y el nombre del otro programa que yo quiero ejecutar, que se llama sec2, y le doy add line. Y ahí está. Posterior a que ejecute la secuencia 2, quiero que también regrese a posición de casa. Ahí está. Y ahí después de ese punto quiero que haga una espera de 4 segundos para que se note la diferencia de los tiempos. Y ahí está. Y quiero que esto se quede ciclado. Entonces, aquí le pongo un jump incondicional, asterisco, inicio, vamos a ponerle, y la etiqueta inicio va a estar abajo del NOP para que sepa que tiene que regresar a esa línea. Y ahí está mi programa. Revisamos nuevamente qué es lo que tengo. La NOP, la primera línea, tengo asterisco inicio, que es una etiqueta, es una label. Tengo un call job a secuencia 1, lo que va a hacer es ir a ejecutar el programa que se llama sec1. Posterior a eso regresa a posición de casa, hace una espera de 2 segundos, manda a llamar al programa sec2, hace una espera, regresa después de que acaba de ejecutar sec2, regresa a posición de casa, espera 4 segundos y brinca a inicio. E inicio lo tengo hasta acá y vuelvo a ejecutar toda esa secuencia. Entonces, yo puedo verificarlo de mis programas. Tengo el default, sigue existiendo. Ese es un programa que siempre va a estar creado, el programa por defecto, en donde yo tengo los movimientos que yo grabé con los timers. Por así decirlo, es lo mismo que acabo de hacer, solo que todos estos move que tengo aquí, move, yo los tengo aquí en el master. Hace lo mismo, pero los tengo compactados o los tengo almacenados en 2 programas por separado. Uno que se llama sec1, que es el que tiene todos los movimientos, y después un sec2 que tiene otros movimientos, serían otras rutinas. Y ya nada más tengo un master donde mando a llamar a los programas de alguna forma, como es el que tiene el control de qué es lo que se va a ejecutar. ¿Sale? Si yo quisiera, por ejemplo, reeditar uno de estos programas, lo puedo hacer sin ningún problema. Le doy doble clic y aquí se actualiza al programa que acabo de seleccionar. En este caso sec1. Y aquí hago las modificaciones, grabo más puntos, le quito, pongo otras cosas, etc. Entonces regreso al master para verificar el funcionamiento. Ahorita los call los puse incondicional, porque el call también se puede poner de manera condicional. Ahorita lo vamos a ver. Entonces selecciono la NOP, le doy Start. Ahí ya mandó a llamar sec1, no sé si alcancen a notar. Ya está en el master, está ejecutando en posición de casa, el temporizador está ejecutando sec2 aquí. Regresa al programa master, hace la espera de 4 segundos ahora. Después va a brincar a inicio y va a volver a llamar sec1. Aquí vamos a notar cómo se cambia el nombre, sec1, ahí está ejecutando los 5 puntos y termina. Regresa al master, hace su espera de 2 segundos. Ahora va a sec2, aquí podemos ver que es sec2. Ejecuta la secuencia y regresa al master. ¿Sale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es llamar a otros programas, ejecutarlos y regresa al programa que lo manda a llamar y continúa, que eso es lo interesante, continúa en la línea que se quedó. Si esto lo hubiéramos hecho con jumps, lo que hace es brincar al otro programa, termina y ahí acaba.
ya no regresa al programa que lo manda a llamar. A lo mejor ustedes pensarían, bueno, pues yo pongo un jump al final del otro programa para que regrese al programa que lo mandó a llamar. La cuestión es de que cuando lo mandes a llamar, en este caso, mandes a llamar al master, va a comenzar otra vez desde la línea 1. No comienza desde la línea donde se quedó. Entonces siempre con el jump, siempre comienzan desde la línea 1. Y en el call, cuando lo manda a llamar, sí comienza desde la línea 1, pero cuando termina regresa y continúa en la línea que se quedó. Entonces esa es la ventaja de utilizar un call, porque no se pierde la secuencia. El jump generalmente lo utilizamos para salto entre líneas, pero salto entre programas no se utiliza. Se puede hacer, pero no se utiliza. Para hacer salto entre programas, lo que utilizamos es un call. ¿Ok? Bueno, les decía de la función red. Bueno, vamos a ver. Supongan ustedes que este es mi programa, pero la secuencia 1, si yo por ejemplo, que sea un programa que yo quiero reutilizar, la secuencia 1. Ahí está. Y de esta secuencia digo, bueno, es una secuencia que yo grabé previamente para hacer una figura y lo tengo aquí representado por estos 5 puntos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, nada más quisiera ejecutar estos 3 primeros puntos? Lo que es el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Ya no quiero que ejecute ni el 4 ni el 5. Entonces lo que voy a hacer es, en esta línea, voy a ponerle un red. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando entra el programa sec1, solamente va a ejecutar movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3 y va a encontrar el red e inmediatamente en este punto va a regresar al programa que lo manda a llamar, en este caso el master, y lo que ocurriría es que de este punto se va a saltar hasta posición de casa. Ya no va a ejecutar ni este ni este. Entonces vamos a ver que efectivamente lo haga así. Selecciono otra vez el master. Ahí está mi programa. Lo colocamos en posición de casa. Y le doy Start. Entonces lo primero que va a hacer es ir a secuencia 1. Solamente va a ejecutar de ahí 3 puntos. Espero lo puedan notar. Y va a regresar a posición de casa. Le doy Start. Va al primer punto. Aquí está. Segundo, tercero y de acá. Pum, se corta posición de casa. Ya no ejecutó ni el cuarto ni el quinto, que son estos dos que les estoy señalizando con el puntero del mouse. La otra secuencia la hace completa, de eso no hay ningún problema. Pero esta yo ya la corté. ¿Sale? Ahí volvemos a terminar de hacer la espera. Regresa a la secuencia 1, hace punto 1, punto 2, punto 3 y regresa a posición de casa. Ahí estoy haciendo un corte, que es precisamente con la función red. Bueno. Entonces regreso a esta instrucción y se la voy a quitar para que se vea completa la secuencia. Entonces de aquí se la selecciono, le doy en del. Entonces ya se pudieron dar cuenta que con el red generalmente me sirve cuando reutilizo un programa ya hecho. Cuando sucede ese caso, entonces ahora sí puedo colocarlo en donde me interese, solamente ejecutar esos puntos y posteriormente regreso ya al programa principal. Los quito el red y voy a regresar al master. Vamos a hacer un call condicional. Yo voy a hacer que solamente la secuencia 2, quiero que la haga 2 veces nada más. Entonces, cuando corra mi programa, va a ser secuencia 1 y secuencia 2. En la siguiente iteración vuelve a ser secuencia 1 y secuencia 2. Pero como secuencia 2 ya la hizo 2 veces, en la siguiente iteración, cuando regrese, ya solo quiero que haga secuencia 1. Ya no quiero que haga secuencia 2 porque solamente quiero que la haga 2 veces. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo puedo ir a secuencia 2 y al final de mi programa voy a ponerle un incremento de una variable. Voy a ponerle que sea la i001 outline. Entonces voy a tool, monitor, variable monitor. Ahí es donde yo visualizo las variables, recuerden. Ahí tengo agregada esa variable, la voy a borrar. Agrego una nueva, que en este caso es la entera, la i001. Ahí está, tiene un valor de 0.
Entonces yo puse un incremento en la secuencia 2 al finalizar para que me haga un conteo de que ya ejecutó una, que me vaya haciendo un contador de cuántas veces va haciendo secuencia 2. ¿Por qué? Porque yo decidí que solamente quiero que la secuencia 2 la haga 2 veces. Entonces voy a editar esta instrucción. Selecciono Call Job, sec2, y aquí le voy a colocar la parte condicional, que es igual que como en el jump. Coloco un if, call job sec2 if y 001 es menor que, aquí voy al mapa de caracteres, ya no tengo el teclado, no me sale ese simbolito. Seleccionar, copiar, y aquí le pongo, si i001 es menor que, vamos a ponerle 3, para que lo haga 3 veces. ¿Sale? ¿Por qué menor que 3? Porque comienza de 0. Cuando entre sec1, la primera vez incrementa y va a valer 1. Bueno, antes le vamos a ponerle replace line. Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Comienza mi programa, va a preguntar por la condición. i001 es menor que 3, en un principio vale 0. Entonces, 0 menor que 3, sí. Entonces, manda a llamar sec2. La ejecuta, incrementa en 1, regresa, vuelve a entrar acá, pregunta, ¿1 menor que 3? Sí. Vuelve a entrar a sec2, lo vuelve a ejecutar por completo, ahora vale 2. Regresa al inicio, pregunta, ¿2 menor que 3? Sí. Vuelve a entrar, ya lo hace por tercera ocasión, entra a sec2, incrementa, ahora vale 3. Y en la siguiente iteración va a preguntar, ¿3 menor que 3? No. Es igual, pero no es menor. Entonces, como ya no se cumple, ya no va a entrar acá y va a continuar con la siguiente parte del programa. Entonces, vamos a ver si funciona esto. Aquí nada más permítanme. Tantitito que aquí llegó todavía otra invitación más. Ahí está. Okay. Selecciono la primera línea de mi código. Aquí noto que i00 vale 0. Le doy Start. Comienza con el primer punto. Segundo, tercero, cuarto. Regresa a posición de casa. Hace sus 2 segundos de espera. Va a entrar a secuencia 2. Aquí voy a notar que va a incrementar la variable. Ahí vale 1. Regresa a posición de casa. Ya hizo la secuencia 2 una vez. Ejecuta secuencia 1. 3 puntos, 4, el quinto. Regresa a posición de casa. Hace su espera de 2 segundos. Entra a secuencia 2. La hace por segunda ocasión. Ahí vale 2. Hace el timer de 4 segundos. Regresa a secuencia 1, la vuelve a ejecutar por completo. Va a posición de casa. Va a entrar a secuencia 2 y la va a hacer por tercera ocasión. Ahí está. La termina de ejecutar y vale 3. Ahí está el número 3. Y en la siguiente iteración ya no tiene que ejecutar secuencia 2 porque yo decidí que solamente quiero que la haga 3 veces. Y por eso le puse ese if. Entonces vuelve a hacer secuencia 1. Ese no tiene condición. Ese siempre le va a ejecutar. Hace el timer de 2 segundos. Y noten que aquí en el programa ya se saltó timer 4. Ya no hizo secuencia 2. Vuelve a ejecutar secuencia 1. Regresa. El contador se quedó en 3. Ya no contó más porque ya no entra a la secuencia. Y se vuelve a saltar de timer 2. Se salta hasta timer 4. Entonces ahí ya estoy omitiendo el call job de sec2 porque ya no se cumple la condición. ¿Sale? Entonces yo puedo colocar tanto calls de manera incondicional, que sería de esta forma, o calls de manera condicional, que sería de esta manera. Entonces yo puedo detener mi programa. Y lo puedo volver a ejecutar. ¿Qué pasa si lo vuelvo a correr ahorita? I001 mantiene el valor de 3. Entonces si lo corro, solamente me va a hacer la secuencia 1. Porque la I001 no la he actualizado para que comience de 0.
permanece el valor de 3 y de timer 2 se va a saltar a timer 4. ¿Sale? ¿Cómo puedo volver a hacer que haga la secuencia 2? Pues necesito limpiar la variable. Aquí le pongo un clear y 001 espacio 1, porque ahí le estoy indicando que va a limpiar una variable. Así lo tengo que colocar. Outline, ahí está. Vuelvo a correr mi programa. Vale 0, ya no vale 3. Entra a secuencia 1. Regresa a posición de casa. Como I001 vale 0, aquí sí va a entrar. Ahí entro. Entra a hacer secuencia 2. Regresa a posición de casa. Espera los 4 segundos. Entra otra vez a secuencia 1. Ahí está. Posición de casa, 2 segundos. Va a secuencia 2. Ahí está. Incrementa, vale 2. Ahí está secuencia 1. Va a ejecutar secuencia 2 porque vale 2 todavía. La ejecuta, ya vale 3. Y en la siguiente iteración nuevamente ya no lo va a ejecutar. Tiene el timer de 4. Y ahí está. De aquí de timer 2 se va a saltar a timer 4 porque ya no cumple la condición, ya no manda a ejecutar secuencia 2 y continúa nuevamente con la rutina que tiene programada. ¿Sale? Entonces ahí ya podemos ver que tenemos los calls incondicionales y condicionales dependiendo de cómo nosotros deseemos hacer nuestro programa, pero podemos hacerlo de las dos formas. Podemos interactuar con incrementos dentro del programa y esos incrementos de las variables las podemos direccionar en el programa principal, por eso no hay ningún problema, están relacionadas las variables, existen en todos los programas y bueno, podemos ahí reutilizarlas. Nuevamente les voy a tomar captura de este programita, así como está del máster, para que lo puedan tener ahí de referencia y puedan a lo mejor hacer el mismo programa. Graben ustedes sus secuencias, secuencia 1, secuencia 2, o pónganle proc 1, proc 2, como ustedes gusten, o secuencia A, secuencia B, secuencia C, como a ustedes se les ocurre el nombre. Y ya hagan pruebas, a lo mejor quieren hacer la secuencia 1 2 veces, y la secuencia 3, la secuencia 2 5 veces, y después finaliza el programa. También se puede hacer de esa manera. ¿Sale? Bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo bien. Ok, gracias. Entonces les tomo captura a esta pantallita y se la mando a su jefa de grupo junto con las actividades con las que ustedes van a trabajar. ¿Sale? Y pues bueno. Perdón por finalizar así la clase muy rápido, pero tengo ahorita reunión de consejo de calidad ya en 5 minutos. Entonces, bueno, espero no me haya ido muy rápido y haya podido quedar comprendido bien esta parte de estos ejemplos con estas funciones del Motoman. De todas maneras, si hubiera alguna duda o alguna situación, por favor, me pueden mandar un mensaje o un correo con su duda. Yo con todo gusto ahí los apoyo en lo que pueda. Nuevamente la misma recomendación, sigan practicando. La única manera de poder dominar mejor estas funciones y la parte del simulador pues es más que practicando, y pues les hago esa recomendación. Ya tienen ahí las demás instrucciones, entonces les puede ayudar mucho que ustedes ahí vayan haciendo pruebas. De todas maneras les voy a mandar una actividad para que si no se idean qué hacer, pues ahí les dé yo una sugerencia de qué es lo que tienen que realizar. ¿Sale? Les repito, cualquier duda pues ahí estoy al pendiente. Ya es la última sesión, viene un periodo de receso de actividades.
el periodo vacacional. Entonces, yo sé que a lo mejor se supone que deben de descansar, pero espero que no son actividades muy pesadas las que les voy a dejar. Entonces, para que las practiquen ahí en sus tiempos libres, van a tener tiempo suficiente para poderlas entregar. Y bueno, pues que sea de provecho para todos estos días de descanso. Cuídense mucho, relájense y pues ahí nos estamos saludando. Primeramente Dios, regresando a las actividades. De todas maneras, pasadas estas 2 semanas, cualquier situación, cualquier aviso, me pueden mandar un correo o un mensaje, no hay ningún problema con ello. Y pues lo checamos, aunque estemos fuera de tiempo o estemos en receso vacacional. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. No, pues de nada, al Gracias, contrario. Gracias. Dicen bien, de nada. Bien merecidas se tienen estas vacaciones, entonces aprovechenlas. Y bueno, pues también cuídense mucho, no se vayan a descuidar, no se confíen de quererse irse a vacacionar a muchos lados. Digo, a veces valdría la pena guardar un poco de mesura, pero bueno, también son decisiones que ustedes toman en familia, pero siempre consideren esa cuestión de seguirse cuidando para que pues ya esto se pueda